Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo. Muy buenas noches, Oscar. Qué gusto saludarte como siempre. Hola Marilena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches Romina y a todos los que nos escuchan. Al contrario, gracias a ti. Y platícanos, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes? Digamos que los pros y los contras de esta posible reducción de la jornada laboral. Yo creo que primero es agradecer al gobierno federal la apertura que tuvieron, porque en una reforma de esta magnitud es muy importante el diálogo entre los sectores para llegar a acuerdos que beneficien a los trabajadores como debe ser, pero que también permitan a las empresas mantener un tema de productividad. Entonces, el hecho de que hayan organizado 6 diferentes foros en diferentes ciudades, como es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro y Cancún, pues permitió escuchar propuestas y escuchar también temores que pueden surgir con la reforma de sectores y de industrias en todos estos estados. Entonces digo, primero que nada, creo que ese es el gran avance que promovió esta reforma, que enseñó que el gobierno está abierto a escuchar a los diferentes sectores. Oscar, muy buenas noches, te saluda María Elena Vega, y después de esto, que obviamente es totalmente viable dado que existe una apertura de que se pueden hacer ajustes, ¿es viable que se lleven a cabo la reducción de jornadas laborales o no? Yo te diría que no solo es viable, sino que es necesaria. Es impresionante y es algo que no debemos presumir, que México sea el país de la OCDE con el mayor número de horas trabajadas y uno de los que tienen la menor productividad. Entonces, el hecho de que esta reforma se haya implementado, creo que se vaya a implementar, es algo totalmente necesario. De hecho, el gobierno federal lo que dijo en los diferentes foros es que el 1 de septiembre ellos van a estar presentando su propuesta con base en lo que se ha escuchado en los diversos foros. Ahora, se tiene que hacer la propuesta escuchando sobre todo a los trabajadores, pero también a los patrones. ¿Por qué? Porque implementar la reforma de tajo puede generar errores, costos gigantes al país, sobre todo porque no estamos preparados. En ese sentido, se propusieron cuestiones como un tema de gradualidad, en donde incluso sindicatos estuvieron de acuerdo. También hay otros temas de fondo, como la flexibilidad para manejar esquemas de tiempo por tiempo o implementar jornadas que sean mensuales en vez de semanales. Y también el tema de la sectorización, porque no es lo mismo aplicar un cambio, una reforma de 48 a 40 horas en un sector, digamos, en una industria manufacturera que implementarlo en una oficina, ¿no? Oscar, ¿cuándo se estaría llevando a cabo estas nuevas aplicaciones, estas nuevas normas laborales? ¿Ya se tiene alguna fecha prevista? ¿Y esto cuáles serían los beneficios que traería para el trabajador y para la empresa? Sí, mira, para fecha clara, lo único que sabemos es que para el 2030 vamos a llegar como máximo a la jornada de 40 horas, digamos, ¿no? El plazo máximo para bajar a 40 horas es 2030. De ahí hubieron otras propuestas, por ejemplo, el sector, los trabajadores querían que se aplicara directamente la reducción de 48 a 40 horas en el momento en que pasara la reforma. El sector patronal buscaba esta gradualidad y creo que al final así es como se quedó. Esto va a permitir, digamos, si el 1 de septiembre empieza el tema de la reforma o pasa esta propuesta, lo que tarde en ser aprobada, que seguramente será una reforma prioritaria, pues va a ser corto, y a partir del siguiente año ya empezaremos a ver 2026 la primera reducción de la jornada para bajar por lo menos, yo diría, 46 horas, ¿no? Y a partir de ahí disminuir de 2 años hasta llegar a las 40 horas semanales, o tomar en consideración el tema que era de acomodar la jornada de forma mensual, ¿no? Los beneficios para las empresas tiene que ir alineado con un tema de capacitación, porque si esta reducción a la jornada pues va a requerir forzosamente mayor personal capacitado para suplir turnos, porque no puedes obligar a los trabajadores a trabajar tiempo extra, digamos, de forma constante, ya que pierde la naturaleza de ser tiempo extraordinario, ¿no? Se volvería un tiempo extraordinario, que es una cuestión totalmente desalineada. Sin embargo, también hay que tomar en consideración el otro tema, que es cuando los trabajadores laboran más de las 9 horas permitidas, digamos, que sobre horas triples, tienen una afectación con el tema fiscal, porque el tiempo extraordinario se vuelve más gravoso cuando pasan estas horas extras, ¿no? Entonces también se tendría que buscar un incentivo por ese lado para que efectivamente el trabajador reciba mayor dinero cuando tenga que elaborar este tiempo extraordinario. Oscar, mucho se hablaba que este tipo de normas podrían disminuir la productividad en México. ¿Esto es cierto? ¿Cuáles fueron las herramientas que se pondrán para elevar la productividad y no que caigan?
Mira, ahí se tocaron varios temas. El primero, nuevamente, es el tema de la capacitación. Lo que se tiene que buscar es que las empresas desde ahora comiencen planes de capacitación para que en el futuro, cuando tengan que contratar más personas, exista la mano de obra capacitada para llenar estos huecos en los horarios, ¿no? Por otro lado, el tema de que el gobierno tiene que apoyar en estas capacitaciones, porque tenemos gente, pero no hay suficiente gente capacitada para suplir estos temas. Y el tercero es quitarnos este criterio, digamos, a la vieja usanza, que va alineado de que a más tiempo trabajado, mayor productividad tenemos. ¿A qué me refiero? Hoy en día existe una costumbre en muchas oficinas, en muchos lugares, donde creemos que la persona que permanece más tiempo en la oficina es la persona más productiva, cuando no es cierto, porque existe lo que nosotros denominamos pues la hora pompa, ¿no? Que es la hora en la que estamos sentados, efectivamente haciendo nada, únicamente esperando a que se agote el tiempo, ¿no? Entonces, si permiten al trabajador tener un poco más de disfrute de su vida, pues también teóricamente va a llegar más motivado al trabajo y con base en ello, pues tendrá un mejor rendimiento o un rendimiento al menos igual, nada más que ahora en vez de realizarlo en 48 horas, realizarlo en 40 horas. Oye, Oscar, y esto nos alinea con Estados Unidos, con Canadá, y está también dentro de las normas, de los reglamentos que se estarían revisando en el TEMEC. ¿Y las empresas están preparadas? ¿Tendrían que hacer alguna modificación para entrar dentro de esta normatividad? Yo creo que ya hay empresas que empezaron a dar ese paso y disminuyeron las jornadas, o han comenzado a disminuir las jornadas de sus trabajadores. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas va a requerir una actualización de sus jornadas y una planeación que debe comenzar desde ya, para efecto de que el impacto que tengan sea mucho menor en sus temas de producción y en sus temas de realización de trabajo. Porque si lo quieren aplicar hasta el momento en que salga la reforma, el tiempo de adaptación va a ser muy poco y ahí sí probablemente encontremos problemas a la hora de implementar esta nueva jornada. Oscar, ¿cómo les podría ayudar el despacho de La Vega y Martínez Rojas? Pues primero los vamos a mantener bien informados con todas las novedades que salgan respecto de la implementación de la reforma, las conclusiones que saque el gobierno federal en estos foros en los cuales estuvimos participando activamente. A partir de ahí podemos apoyarlos con un diagnóstico claro de dónde están las diversas áreas de oportunidad o de diferentes esquemas que se pueden implementar para cumplir con la ley, sobre todo respetar el derecho de los trabajadores a la jornada y finalmente mantener una cierta productividad o mejorar su productividad dentro de las empresas. Pues no cabe duda que para el próximo año ya veremos un inicio de reducción de jornadas laborales. Esto puede ser muy viable si, como bien dice Oscar, nuestro abogado, se traduce en mayor producción, en mejores condiciones laborales que impulse a un mejor desempeño dentro del trabajo, dentro de las jornadas. Y si lo consideramos con las nuevas generaciones que están optando por mejor trabajar en sus casas, bueno, pues esto podría ser también una buena estrategia que permita a las empresas elevar la productividad, porque es bien sabido que en México hemos disminuido esto a través o a causa de la pandemia, fue uno de los detonantes. Ojalá que se recupere, porque como país esto se traduce en economía, en mejores inversiones y por supuesto en mayor trabajo para todos los mexicanos. Por lo pronto agradecemos muchísimo a Oscar de la Vega Castillo, socio junior del despacho de La Vega y Martínez Rojas, esta explicación, esta charla. Oscar, esperamos mantener comunicación abierta contigo y que nos sigas dando detalles de todas estas modificaciones en cuanto a jornadas laborales se refiere y a otros temas más. Gracias y muy buenas noches. No, muchas gracias, Marielena, gracias, Romina, y gracias a todos por escucharnos. Que estén muy bien. Gracias. Nosotros seguimos con más información por el Heraldo Radio. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Ya amigos, siguiendo con el tema laboral, hay dos temas que pueden hacer compleja esta situación. Uno es la generación y otra es, por supuesto, la evolución tecnológica. ¿Cómo impacta esto en la actualidad? Para platicar del tema, nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Daniel Bitter. Él es fundador y CEO de Bonum. Muy buenas noches, Daniel. Qué gusto saludarte. No, el gusto es mío y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Daniel, ¿cómo está impactando en la actualidad este tema de generación y por el otro lado la tecnología, el ambiente a distancia? ¿Cómo impacta esto a un ambiente laboral? ¿Están cambiando las formas?
Sí, bueno, o sea, a nivel de relaciones, digamos, laborales, creo que la tecnología tiene muchísimo que aportar y está aportando ya con todo el tema de inteligencia artificial mucha ayuda para poder mejorar relaciones en el trabajo. Y bueno, las empresas están avanzando con lo que es el uso de, sobre todo lo que es la inteligencia artificial, para ayudar a sus colaboradores a mejorar lo que es el tema, por ejemplo, de comunicación, que es un tema crítico. Daniel, y justamente hablando de este tema de comunicación, estas nuevas herramientas tecnológicas a partir de los trabajos en casa que se tuvieron que dar durante la pandemia, ¿qué tanto han disminuido estos conflictos laborales, estos ambientes tóxicos? No, yo creo que siguen muchísimo. O sea, a nivel de estadística, 70% de empleados no quiere tener conversaciones difíciles. Yo creo que ese número inclusive pudiera ser más alto en México y en otros países de Latinoamérica, porque como latinoamericanos no nos gusta hacer sentir mal a la otra persona, no nos gusta dar feedback, o sea, nos cuesta, y eso pasa si estés en la casa con equipos remotos o si estés en persona con tu equipo de trabajo. Daniel, ¿no se pierde productividad de frente a esta falta de comunicación o estas generaciones que todo lo visualizan mal, o así se considera o así se percibe? Sí, no, claro que sí. La disminuye muchísimo, disminuye lo que es la productividad, te aumenta lo que es la tasa de rotación. O sea, imagínate personas que empiezan a guardar todas esas cosas que no están diciéndolas. En algún momento eso se convierte en una olla de presión y esa olla de presión tiene que explotar, o sea, tiene que salir por algún lado esa presión. Entonces sí genera una cantidad de efectos que cuestan muchísimo dinero a las empresas. ¿A qué te refieres, Daniel, con conversaciones difíciles? El 70% evita tener conversaciones difíciles en este entorno laboral. Específicamente, ¿cuáles serían? Y ¿cuál sería el escenario laboral hacia el futuro? ¿Qué estás viendo en el mediano plazo en términos de relación empresarial, relación laboral, interacción entre los mismos empleados? Mira, a nivel de, esa es muy buena pregunta, a nivel de conversaciones difíciles, nosotros consideramos todo lo que tiene que ver con conversaciones, digamos, incómodas, como puede ser pedir un aumento de salario, pedir un cambio de puesto, estoy listo para una promoción, hasta tengo un cliente, yo trabajo en Customer Service, en servicio al cliente, y tengo un cliente que me está reclamando sobre un producto o un servicio que no fue entregado a tiempo o con las especificaciones que el cliente los esperaba. Entonces, todo eso genera incomodidad y son conversaciones difíciles a tener un colaborador que no está haciendo el trabajo o que no está aportando lo mismo que estoy aportando yo. Y yo lo que veo es que si nosotros logramos solucionar quizás no el 100% de estas conversaciones, pero sí, no sé, una gran parte de ellas, a que se tengan de una manera empática, lo que yo me imagino es un nivel de cultura en la compañía muchísimo mejor. Hay estadísticas que también te dicen que si las empresas logran mejorar estos niveles de comunicación, pueden haber mejoras en productividad, pueden haber mejoras en retención de talento. Yo creo que las empresas van a poder beneficiarse, justamente de esas ganancias, ¿no? Porque al final es dinero lo que se van a ahorrar. Daniel, ¿qué visualizas que se podría aplicar en territorio nacional para frenar esa rotación tan rápida que se da y obviamente que mejoren las circunstancias? Sí, una de las cosas que yo creo que es clave es justamente lo que comentábamos al inicio, que es el uso de la inteligencia artificial. O sea, hoy en día tú, para poder trabajar quizás temas de comunicación, pudieras pensar una idea, les doy un curso, ¿no? Pero el curso es algo teórico y hay también estadísticas que dicen que 24 o 48 horas después de que sales de una de estas formaciones tradicionales, los empleados se olvidan de lo que aprendieron, o gran parte de esos empleados se olvidan de lo que aprendieron. Otra es hacer coaching, por ejemplo. Y un coach te puede ayudar muchísimo a generar estas conversaciones de una manera más empática también. Pero el coach cuesta dinero, es difícil de conseguir, no sabemos si tiene la expertise que yo estoy buscando. Entonces de ahí es donde yo creo que el tema de inteligencia artificial puede ser súper interesante, porque tú pudieras tener una conversación de estas y practicarla con un coachbot, recibir feedback del coachbot, simular la conversación, y lo puedes hacer 24/7. O sea, imagínate que te levantas en la mañana el día lunes, sabes que tienes que tener esa conversación difícil con un compañero de trabajo, te conectaste con un coachbot, tienes esa conversación, la practicas y estás mucho más listo para tenerla.
Yo en lo personal creo, y perdón que te interrumpa, pero yo creo que la conversación va a seguir siendo difícil. O sea, nosotros no vamos a lograr que la conversación no sea difícil porque, bueno, somos humanos, pero sí podemos hacer que la tengamos de una manera más organizada, menos emocional, más empática y más asertiva. Daniel, y esto que estás comentando me llama la atención porque las empresas están dispuestas a invertir en este tema, les interesa, están conscientes las empresas de que un ambiente laboral tóxico disminuye la productividad. Y regreso a la pregunta anterior que te había hecho. ¿Cómo estás viendo el escenario laboral, el escenario dentro de las empresas, el ambiente en el futuro? Mira, yo sí creo que las empresas están conscientes, creo que cada vez están más conscientes. Y bueno, y hay empresas y empresas, ¿no? Unas están un poco quizás más avanzadas, pero yo sí creo que están conscientes y sí creo que les importa porque representa un costo, ¿no? Y ahí ahorita se habla muchísimo de que toda la gerencia media en las empresas está teniendo una presión enorme porque han reducido esa fuerza laboral, tienen más personas que les reportan, tienen más responsabilidades y manejar eso se convierte en un reto muchísimo más grande, ¿no? Para estas personas. Entonces, yo creo que el tema de comunicación está ahí, está presente y creo que las empresas sí lo sienten. Y yo lo que veo es que, o sea, cuando me hablas del futuro, yo creo que desde mi punto de vista, ¿no? Las herramientas que nosotros estamos viendo ahora en el mercado van a ayudar muchísimo a que esa cultura mejore. Y si esa cultura mejora, te va a ayudar a que las empresas tengan mayor retención, que tengan equipos que están más comprometidos y que tengan mejores desempeños. O sea, hay estadísticas, como te decía, que gerentes capacitados para llevar conversaciones difíciles pueden ver hasta un 20% menos de rotación o un 18% de mayor compromiso de su equipo. O sea, son números reales y bueno, y si la empresa empieza a ver eso, va a poder ver entonces resultados financieros también. Entonces, yo creo que esos ambientes van a ir evolucionando y cada vez nos vamos a sentir más cómodos teniendo esas conversaciones. Daniel, y mientras se hace esta transición, ¿qué esperarías o qué vislumbras en materia laboral? Sí, bueno, el impacto es, o sea, durante la transición yo creo que van a haber casos donde van a haber empresas que van a tener altos niveles de rotación, la comunicación cambia entre países, cambia entre culturas, cambia en generaciones, ¿no? O sea, hoy en día estamos también viendo empresas donde tienen 4 generaciones trabajando juntas, ¿no? Y cada una se comunica de una manera diferente, para cada una es más importante otras cosas. Y bueno, y eso va a generar fricciones hasta que la empresa, digamos, logre darle las herramientas necesarias a estos colaboradores para que esa comunicación entre ellos fluya y el entendimiento sea mejor. Pues muy interesante este tema. Hay que mantener o tratar de mantener siempre un buen ambiente laboral. Eso, por supuesto, que a quien más le debe de interesar es a las empresas. Muchísimas gracias a Daniel Bitter. Él es fundador y CEO de Bonum. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Al contrario, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos a nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Que terminas para que puedas hacer tus cuentas. El nivel de crédito que te autoricen, pues esto prácticamente depende de tus ingresos o a veces también de tu historial crediticio, es decir, cómo hayas manejado alguna otra tarjeta, algún otro crédito, eso dependerá. Cuídate muchísimo, lo que sí es que hay que tomarse por lo menos una tarde para que verdaderamente analices por lo menos un par de opciones, no te quedes solamente con una. Muchísimas gracias por la confianza, por acompañarnos y ahora sí, Romina Román, amiga, como siempre un gusto hacer este programa contigo y te paso los micrófonos. Gracias, María Elena, como siempre es un gusto compartir este programa contigo y es cierto, si vamos a contratar una tarjeta de crédito es bien importante evaluar cuál es la mejor alternativa y la que se adapta a tus posibilidades. Hay que recordar que en la página del Banco de México y de la Conducef hay comparativos de los distintos plásticos, cuál es el que te cobra más, el que cobra menos, así es que ya sabes que para elegir bien solo hay que informarse. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y en mi comentario de hoy quiero reiterar que si vas a salir de vacaciones, por favor evita subir tu información y la de tu familia, así como tu ubicación en las redes sociales. Hay muchísimos depredadores, más de los que te imaginas, que se dedican a espiar y a obtener información para estafar, extorsionar y amenazar
Aquí hemos insistido en que si tú dices que no estás en casa, esto es un llamado para los delincuentes o está para tus mismos vecinos, y es una realidad que un alto porcentaje de los robos a casa habitación se hacen justamente en la época de vacaciones, así es que ten mucho cuidado y siempre es mejor exagerar. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín, el Capi Quirín, un excelente sonidista. Que pasen un extraordinario fin de semana, ahora sí de vacaciones, descansen, disfruten con la familia y amigos, y por supuesto hay que cuidarse de esos enormes baches que están presentes en prácticamente todas las calles del país. Y ahora sí, a María Elena Vega y a una amiga y servidora, Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega. Somos contigo, salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por El Heraldo Radio.